Hemos llegado al módulo número 11 de esta capacitación para maestros de escuela sabática. Qué bendición poder compartir con ustedes un nuevo tema importante para el crecimiento pedagógico de cada maestro de escuela sabática. Este módulo número 11 tiene como título De lo histórico a lo moderno. Es muy importante que nosotros podamos refrescar conocimiento y que podamos determinar cómo la historia juega un papel muy importante para nosotros lograr que el alumno tenga un encuentro y un análisis personal. La historia es una herramienta importante porque nos ayuda en la investigación, en la averiguación de un hecho, de un acontecimiento o de algo que haya ocurrido en el pasado y de lo cual nosotros podemos obtener una enseñanza. Se ha evidenciado la importancia que tiene la historia ante la facultad de presentar una narración con un fin educativo e informativo. Es por esto que en las Sagradas Escrituras se nos plasma y el Señor a través de sus siervos, los profetas, dejó diversas historias para que todas las personas, toda la humanidad, que por supuesto el Señor escogió para salvación, a través de estas historias pudiésemos nosotros, los lectores y esas personas que a la luz de la Escritura queremos obtener un cambio y una transformación espiritual, podamos aprender de ellas. Cada historia reflejada en la Escritura tiene una prioridad y un sentido. ¿Qué es lo que se quiere como maestros de escuela sabática que nosotros aprendamos y qué es lo que quiere alcanzarse con este módulo número 11? Que todo maestro de escuela sabática a través de la historia pueda acercar al alumno a un nivel de conocimiento superior, donde a través de cualquier historia de la Biblia pueda analizarse, interpretar su vida, reflejarse allí en esa historia y lograr una internalización para de esa manera tener cambios favorables en su vida espiritual. El objetivo principal de la enseñanza de la historia es, además de lograr una internalización del alumno, es proporcionar un conocimiento racional y crítico del pasado de la humanidad con la finalidad de que el individuo y sobre todo la sociedad en general puedan comprender el presente. Esto es muy importante para cada uno de nosotros, queridos maestros, porque nosotros los maestros debemos, a través de estas historias, impartir en las clases a nuestros alumnos ese conocimiento. Claro está, no debemos quedarnos en la historia, sino una vez analizada la historia, la traemos a la vida cotidiana, a lo moderno, como dice el título, para lograr que en el presente, en el propio contexto del alumno, el alumno pueda interpretar esa historia, aplicarla a su vida diaria y sobre todo practicarla, aplicarla, vivenciarla y pueda lo histórico aplicarse en tiempos presentes. Vamos a llevar lo antes mencionado a la práctica. Van a ubicar conmigo en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 15, una historia que nos da una gran enseñanza. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él.
Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Aquí sigue narrando la historia. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Qué importante el aprendizaje que nos deja esta historia. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta historia en este módulo 11 de lo histórico a lo moderno? Se podría decir, como maestra de escuela sabática ya se dio la enseñanza, se contó la historia, se puede allí ver reflejada la amonestación que Dios le hace a David a través del profeta Natán, se obtiene la enseñanza y se puede decir que se terminó el objetivo del maestro. Ahora, de lo histórico, el maestro debe lograr una concientización en el alumno y trasladar esta historia a la vida cotidiana para lograr que el alumno tenga un encuentro personal con esa historia que el Señor le ha dejado a sus siervos, los profetas, para nosotros en nuestros tiempos, y nosotros la apliquemos a nuestra actualidad. Por ejemplo, podríamos ver: nadie burla a Dios. Nosotros en la actualidad también vivimos en un ambiente tal cual como David, esto lo puede ir diciendo el maestro, donde estamos constantemente siendo sujetos a pasiones, y donde muchas veces el enemigo comienza a colocar algunas tentaciones a través de las avenidas del alma: ojo, olfato, oído, tacto. Y si nosotros no escudriñamos la escritura y si no tenemos una preparación espiritual diaria, podemos darle rienda suelta, así como le pasó a David, siendo un gran líder de Israel, el rey, un hombre al cual el Señor le había confiado riquezas, trono, un harén para él, negocios. Él era el juez del pueblo y se equivocó, como cualquiera de nosotros se puede equivocar. Es importante que el maestro pueda lograr identificar al alumno como un David de la actualidad y decir: así como David se equivocó, quien una vez que se haya arrepentido, el Señor hizo grandes proezas a través de él. Pero nadie puede burlar a Dios. Saben, hermanos, no hay pecado tan oculto que Dios no lo pueda saber. A veces tejemos el pecado, nos escondemos como hicieron Adán y Eva detrás de los arbustos para que nadie nos vea, pero de los ojos de Dios nadie se puede ocultar. Y al alumno hay que llevarle a la concientización y decirle: queridos amigos, queridos hermanos, queridos alumnos de escuela sabática, si hay alguien en este lugar que está acariciando algún pecado y cree que puede burlar a Dios, debemos reflejarnos en esta historia de David. El profeta Natán enfrentó a David con su realidad espiritual.
David se airó y dijo, hay que tomar medidas contra ese hombre que tomó la única corderita de su compañero, de ese otro hombre. Y cuando el profeta lo enfrenta con su realidad, él todavía no lograba percibir que esa narración, que esa historia, que ese acontecimiento que el profeta Natán le está reflejando a David era él mismo. A veces el pecado nos tiene tan ciegos y tan imbuidos en él mismo que no nos permite percibir nuestra realidad espiritual. David, cuando se encuentra cara a cara, desnudo ante el pecado, con el profeta Natán y sabiendo que es el enviado de Dios, sintió vergüenza. Se sintió conmovido, apenado, porque había quedado en descubierto delante de Dios y del profeta. Este hombre al cual Dios le dio toda su confianza, al cual Dios le dio toda la oportunidad de vida cuando el rey Saúl lo perseguía y el Señor lo protegió, lo custodió y no permitió que la mano de Saúl lo matara, ahora siente vergüenza y pierde los privilegios que Dios le dio y que él no valoró. Por eso acá dice privilegios no valorados. No perdió el trono porque el Señor lo restituye, pero quizás perdería la confianza de algunos de sus súbditos. Quizás David fue una piedra de tropiezo ante cualquier persona que al verlo a él se sintió, podríamos decir, defraudado por las acciones de su rey. Pero lo que más me gusta de esta historia, mis queridos hermanos maestros de escuela sabática, es que muy a pesar del pecado y a pesar de las consecuencias que tuvo ese pecado, David se declara pecador. Y David dice, he pecado contra Jehová, he pecado contra mi Dios. Y saben, queridos alumnos, maestros de escuela sabática, es importante cuando nosotros nos podemos enfrentar a este tipo de historias. Y es muy importante cuando nosotros podemos meditar a través de la palabra del Señor. Cuán importante es cuando nos encontramos cara a cara con el Señor y poder reconocer en qué estamos fallando. Y lo más importante es cuando nos declaramos pecador. Sí, Señor, me equivoqué, cometí un error. Yo, la sierva, o tú, el siervo, al que tú le confiaste la confianza, me equivoqué, cometí un error. Y es allí donde la persona, reconociendo su error, alcanza la misericordia de Dios. Por supuesto, como todo pecado y como todo error, hay que correr con las consecuencias de los mismos. Pero aquí interviene la misericordia de Dios, interviene su amor y le da a David una nueva oportunidad. Ahora, mis queridos alumnos de escuela sabática, en este caso que yo sea su maestra, ¿será que alguno de nosotros está en la misma condición espiritual de David? ¿Será que alguno de nosotros tendrá algún pecado acariciado, oculto? ¿Será que nosotros podemos renunciar a esos pecados o tenemos que esperar que Dios nos enfrente con un Natán moderno y poder nosotros reconocer y saber que tenemos que salir del error? Es posible que nosotros tengamos un pecado muy arraigado que acariciamos a diario y somos tan osados como David de pensar que nadie lo nota y que nadie lo toma en cuenta. Hemos llevado ese pecado de rodillas a Dios pidiéndole que nos ayude con él. Le hemos pedido al Espíritu Santo que nos ayude a soltar ese pecado que nos tiene esclavos del enemigo. Es posible que como David estemos tan imbuidos que no podemos detectar con los ojos del Espíritu que esta historia es para mí y es para ustedes. Queridos alumnos, si le hablamos a los alumnos, queridos maestros, si le hablamos a los maestros. Hermanos, maestros, alumnos, directiva de escuela sabática, pastores o a quien sea que le llegue, hermano de iglesia, amigo que nos escuchas, a donde quiera que llegue este video. Nosotros debemos llevar nuestros pecados a Dios confesándolos.
no esperemos las consecuencias de los mismos. Las consecuencias de nuestros pecados son muy dolorosas. Y es posible que nosotros podamos echar por tierra, como David, las bendiciones, los lugares en los que Él nos ha colocado, las responsabilidades que Él nos ha confiado por desobedientes. Pero de ser así, Dios es misericordioso. Yo digo amén por eso. Pero recuerde que aunque es misericordioso, Él no puede ser burlado, porque no hay nada oculto ante sus ojos. ¿Te declaras pecador? Entonces debes rendirte a los pies de Dios. ¿Se dan cuenta, queridos maestros de escuela sabática, cómo a través de una historia nosotros podemos llevarlo a la actualidad y lograr una confrontación muy íntima, muy personal con el maestro y el maestro con el alumno? Qué importante es que nosotros podamos tomar estas historias para un aprendizaje. Hay muchas personas, científicos, estudiosos, letrados, personas con los mayores estudios que leen la Biblia, pero no la leen con un fin transformador, sino como un libro de lectura normal, como un libro coloquial. Pero el Señor nos ha dejado todas estas historias para que nosotros lo traigamos a la vida moderna y obtener un aprendizaje. Si usted, mi querido maestro de escuela sabática, al dar la lección se queda solamente en la historia, no se ha logrado el objetivo. La idea es que usted lo aplique, como ya lo hemos mencionado, a la realidad del alumno, al contexto del alumno, para lograr que ese alumno tenga una transformación. Qué bueno que el Señor ha utilizado estos medios como su palabra para que nosotros podamos recibir una educación espiritual directa del trono celestial. Bendiciones para ustedes, queridos maestros de escuela sabática. Ya casi estamos llegando al fin de esta jornada de capacitación. Nos vemos en el módulo número 12.